Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a tratar un tema bastante trascendente porque vamos a hablar nada más y nada menos que del antropólogo y escritor y también chamán Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, autor de varias obras que casi podríamos decir que fundamentan toda una especie de icono en torno a la literatura relacionada con el chamanismo, sobre todo relacionado con el de México. Carlos Castaneda nos decía que en sus libros, que durante su formación, durante sus estudios como antropólogo, había conocido a un indio mexicano, heredero de una serie de conocimientos chamánicos muy importantes, llamado Don Juan Matús. Bien, en una obra concreta de Carlos Castaneda, titulada El lado activo del infinito, en un capítulo titulado Sombras de barro, Carlos Castaneda nos habla sobre los señores que gobiernan el mundo. La serpiente, los reptilianos, que realmente se alimentan desde las sombras de las energías sutiles desprendidas del ser humano. Ya entonces Carlos Castaneda nos hablaba de lo que hoy nos habla David Icke y muchos otros investigadores de renombre a nivel internacional. En este videoprograma os voy a leer fragmentos de este libro, El lado activo del infinito, para que veáis hasta qué punto este hombre tenía conocimiento privilegiado sobre estos seres que desde las sombras nos controlan. Y empieza de esta manera. Hoy vamos a discutir un tema muy serio de la brujería, dijo don Juan de manera abrupta, y vamos a comenzar por hablar del cuerpo energético. Me había descrito el cuerpo energético incontables veces, diciéndome que era un conglomerado de campos de energía que conforman el cuerpo físico, cuando es visto como energía que fluye en el universo. Había dicho que era más pequeño, más compacto y de apariencia más pesada que la esfera luminosa del cuerpo físico. Don Juan me había explicado que el cuerpo y el cuerpo energético eran dos conglomerados de campos energéticos comprimidos y unidos por una extraña fuerza aglutinante. Había enfatizado una y otra vez que la fuerza que une esos dos grupos de campos energéticos era, según los chamanes del México antiguo, la fuerza más misteriosa del universo. Descubrieron que tenemos un compañero de por vida. Tenemos un predador que vino de las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles, indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos. Has llegado, a través de tu propio esfuerzo, a lo que los chamanes del México antiguo llamaban el tema de temas, dijo don Juan. Me anduve con rodeos todo este tiempo, insinuándote que algo nos tiene prisioneros. Desde luego que algo nos tiene prisioneros. Esto era un hecho energético para los chamanes del México antiguo. ¿Pero por qué este predador ha tomado posesión de la manera que usted describe, don Juan? Pregunté. Debe haber una explicación lógica. Hay una explicación, replicó don Juan, y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida, y nos exprimen sin compasión porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos nos crían en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance. Quiero apelar a tu mente analítica, dijo don Juan. Piensa por un momento y dime cómo explicarías la contradicción entre la inteligencia del hombre ingeniero y la estupidez de sus sistemas de creencias o la estupidez de sus comportamientos contradictorios. Los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestro sistema de creencias, nuestras ideas acerca del bien y del mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas. Nuestros sueños de triunfo y fracaso nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos. ¿Pero de qué manera pueden hacer esto, don Juan?, pregunté, de cierto modo más enojado aún por sus afirmaciones.
¿Susurran todo esto en nuestros oídos mientras dormimos? No, no lo hacen de esa manera. Eso es una idiotez, dijo don Juan sonriendo. Son infinitamente más eficaces y organizados que eso. Para mantenernos obedientes y dóciles y débiles, los predadores se involucraron en una maniobra estupenda. Una maniobra horrible desde el punto de vista de quien la sufre. Nos dieron su mente. Los predadores nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Aunque nunca has sufrido hambre, continuó, sé que tienes unas ansias continuas de comer, lo cual no es sino las ansias del predador que teme que en cualquier momento su maniobra será descubierta y la comida le será negada. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en las vidas de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos, y se garantizan a ellos mismos de esta manera un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo. Si es cierto que nos comen, ¿cómo lo hacen? Don Juan tenía una sonrisa de oreja a oreja, rebosaba de placer. Me explicó que a los chamanes ven a los niños humanos como extrañas bolas luminosas de energía, cubiertas de arriba abajo con una capa brillante, algo así como una cobertura plástica que se ajusta de forma ceñida sobre su capullo de energía. Dijo que esa capa brillante de conciencia era lo que los predadores consumían y que cuando un ser humano llegaba a ser adulto, todo lo que quedaba de esa capa brillante de conciencia era una angosta franja que se elevaba desde el suelo hasta por encima de los dedos de los pies. Esa franja permitía al ser humano continuar vivo, pero solo apenas. Como si hubiera estado en un sueño, oía a don Juan Matús explicando que, hasta donde él sabía, la humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso. Por lo tanto, se volvió presa fácil para una conciencia de distinto orden, tal como la pesada conciencia del predador. Luego hizo el comentario más injuriante que había pronunciado hasta el momento. Dijo que esta angosta franja de conciencia era el epicentro donde el ser humano estaba atrapado sin remedio, aprovechándose del único punto de conciencia que nos queda. Los predadores crean llamaradas de conciencia que proceden a consumir de manera despiadada y predatorial. Nos otorgan problemas banales que fuerzan a esas llamaradas de conciencia a crecer, y de esa manera nos mantienen vivos para alimentarse con la llamarada energética de nuestras pseudo-preocupaciones. ¿Qué me está diciendo, don Juan?, pregunté débilmente. Mi garganta estaba constreñida, apenas podía respirar. Lo que estoy diciendo es que no nos enfrentamos a un simple predador. Es muy ingenioso y es organizado. Sigue un sistema metódico para volvernos inútiles. El hombre, el ser mágico que es nuestro destino alcanzar, ya no es mágico. Es un pedazo de carne. No hay más sueños para el hombre sino los sueños de un animal que está siendo criado para volverse un pedazo de carne, trillado, convencional e imbécil. Este predador, dijo don Juan, que por supuesto es un ser inorgánico, no nos es del todo invisible, como lo son otros seres inorgánicos. Creo que de niños sí los vemos y decidimos que son tan terroríficos que no queremos pensar en ellos. Los niños podrían, por supuesto, decidir enfocarse en esa visión, pero todo el mundo a su alrededor lo disuade de hacerlo. La única alternativa que le queda a la humanidad, continuó, es la disciplina. La disciplina es el único repelente. Pero con disciplina no me refiero a arduas rutinas, no me refiero a levantarse cada mañana a las 5:30 y a darte baños de agua helada hasta ponerte azul. Los chamanes entienden por disciplina la capacidad de enfrentar con serenidad circunstancias que no están incluidas en nuestras expectativas. Para ellos, la disciplina es un arte, el arte de enfrentarse al infinito sin vacilar. No porque sean fuertes y duros, sino porque están llenos de asombro. ¿De qué manera sería la disciplina de un brujo, un repelente?, pregunté. Los chamanes dicen que la disciplina hace que la capa brillante de conciencia se vuelva desabrida al volador, dijo don Juan, escudriñando mi cara como queriendo encontrar algún signo de incredulidad. El resultado es que los predadores se desconciertan. Una capa brillante de conciencia que sea incomible no es parte de su cognición. Una vez desconcertados no les queda otra opción que descontinuar su nefasta tarea. Si los predadores no nos comen nuestra capa brillante de conciencia durante un tiempo continuo, ésta seguirá creciendo. Simplificando este asunto en extremo, te puedo decir que los chamanes, por medio de su disciplina, empujan a los predadores lo suficientemente lejos para permitir que su capa brillante de conciencia crezca más allá del nivel de los dedos de los pies. Una vez que pasa este nivel, crece hasta su tamaño natural. Los chamanes del México antiguo decían que la capa brillante de conciencia es como un árbol.
Si no se lo poda, crece hasta su tamaño y volumen naturales. A medida que la conciencia alcanza niveles más altos que los dedos de los pies, tremendas maniobras de percepción se vuelven cosa corriente. El gran truco de esos chamanes de tiempos antiguos, continuó don Juan, era sobrecargar la mente del volador con disciplina. Descubrieron que si agotaban la mente del volador con silencio interno, la instalación foránea saldría corriendo, dando al practicante envuelto en tal maniobra la total certeza del origen foráneo de la mente. La instalación foránea vuelve, te aseguro, pero no con la misma fuerza, y comienza un proceso en que la huida de la mente del volador se vuelve rutina, hasta que un día desaparece de forma permanente. Un día de lo más triste. Ese es el día en que tienes que contar con tus propios recursos, que son prácticamente nulos. No hay nadie que te diga qué hacer. No hay una mente de origen foráneo que te dicte las imbecilidades a las que estás habituado. Mi maestro, el Nahual Julián, les advertía a todos sus discípulos que este era el día más duro en la vida de un chamán, pues la verdadera mente que nos pertenece, la suma total de todas nuestras experiencias, después de toda una vida de dominación, se ha vuelto tímida, insegura y evasiva. Personalmente puedo decirte que la verdadera batalla de un chamán comienza en ese momento. El resto es mera preparación. Te voy a revelar uno de los secretos más extraordinarios de la brujería. Te voy a describir un hallazgo que les tomó a los chamanes miles de años para verificar y consolidar. La mente del volador huye para siempre cuando un chamán logra asirse a la fuerza vibradora que nos mantiene unidos como conglomerado de fibras energéticas. Si un chamán mantiene esa presión durante suficiente tiempo, la mente del volador huye derrotada. Y eso es exactamente lo que vas a hacer, agarrarte a la energía que te mantiene unido. Bien, hasta aquí un extracto de este capítulo de esta obra sin duda maravillosa, titulada El lado activo del infinito, las enseñanzas de don Juan Matús a Carlos Castaneda. Bien, espero que todo esto nos haga reflexionar un poco a todos sobre hasta qué punto ya se conocía hace probablemente miles de años, sobre todo por parte de los antiguos chamanes de México, todas estas historias de reptilianos, de predadores, los llamaban ellos, y de seres que desde luego llevan aquí desde mucho antes que nosotros y siguen alimentándose y siguen considerándonos poco menos que ganado de una granja. Aquí lo dejo hasta otra ocasión, amigos. Nos vemos.